esta noche delante de ti, oh Dios, por todo cuanto tú tienes para nosotros. Creo que para el creyente lo mejor que puede pasar es escudriñar las escrituras, y tú nos das este privilegio, Señor, y es un buen propósito que una otra forma, por decirlo así, esta situación mundial en cuanto a esta pandemia, creo que nos ha permitido como iglesia, así sea por cámara, por vernos por estos cuadritos, por esta red social, ha permitido Dios que tu iglesia aquí en Bello sea edificada de una u otra forma. Hemos tenido el privilegio, Señor, de aquí en Bello, Señor, y creo que tenemos que ser muy agradecidos porque has permitido que la iglesia se mueva en pos en buscarte, que motive nuestros corazones, no solo hoy miércoles, sino los lunes, que podamos invitar gente a la evangelización, que es súper importante para la iglesia. Igual creo que en Hechos vamos a aprender demasiadas cosas en cuanto al evangelio, en cuanto a la misión, en cuanto al discipulado, porque podemos encontrar todo esto en este maravilloso libro. Padre, rogamos para que tu iglesia pueda moverse en pos de lo que tú quieres que podamos aprender y que todos podamos ser edificados, porque eso también es una maravilla para nosotros. Te rogamos que guíes todo lo que se va a hablar, tu Espíritu Santo pueda tomar el control de todo, que lo que has puesto en el corazón de Anderson, Señor, lo podamos recibir nosotros. Y una vez más, Dios, es mi oración que esto no solo se quede en aprender, sino que lo podamos compartir, porque está la idea de aprender tus escrituras. Te damos gracias por esta noche y rogamos que guardes a los hermanos de una u otra forma. No se pueden conectar, Dios, algunos por sus trabajos, otros quizás porque no pueden tener las facilidades en cuanto al internet. Padre, te rogamos para que nosotros de una u otra forma podamos estarle motivando y también que nos podamos animar a buscar a aquellos que no están para poder llevarles el estudio y que ellos en su casa también lo puedan hacer. Damos gracias, Padre, y no quiero despedirme sin esta oración, recordar, Señora Amparo, con su situación de salud, Padre, que por la cual está pasando, Padre, rogamos por nuestra hermana, que le des tu paz, que le des tranquilidad en su cuerpo, Dios, y también una oración especial por Jocelyn, Señor, esta niña, nuestro hermano Juan y Sori, Señor, allá en el Valle, allá en Cali, Señor, que ya empezaron la quimio con ella, Padre, rogamos que le des fuerza a esta niña, y sabemos que es una situación bien complicada por la cual están pasando, pero sabemos que tú tienes un control de todo y tú eres un Dios de detalles que no se le escapa nada. Padre, que tu palabra pueda ser glorificada en esta noche. Esa es mi oración. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Celeste tan hermosa. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Bien? Me alegra mucho verles y verles dispuestos a aprender, al igual que yo he estado súper emocionado recordando todos esos temas, ¿no? Entonces, antes de comenzar el curso como tal, sí quisiera como extender unas sugerencias más por el bienestar de los que vamos a estar aprendiendo, ¿cierto? La primera sugerencia es leer el libro de Hechos, ¿no? Es como lo que quiero que ustedes traten de hacerlo. Ahora, hay varias, ¿cómo les digo yo? Formas de leer un libro. Y una de ellas es de una sentada o simplemente irlo leyendo por varios días. Cuando me refiero a una sentada es que usted coja el libro de Hechos y se siente una sola vez y se lo lea son 28 capítulos, si no estoy mal, se los lea de un tacón. Ajá, son 28 capítulos. Se siente y es 2 horas y media aproximadamente lo que se va a tardar leyendo el libro de Hechos. Es lo ideal, es lo que más le recomendaría. Yo voy a tratar de dar las sugerencias que a mí en el seminario no fueron sugerencias, sino fueron obligaciones
y fue leerlo en 3 versiones y leerlo en una sola sentada, cada una de esas leídas, ¿no? Es lo más recomendable para usted comprender todo el contexto general de Hechos. Entonces, si usted puede, saque un día 2 horas y media, que es lo que se demora aproximadamente usted leyéndolo, y empiece, léalo en a lo menos 2, 3 versiones. Si usted de pronto es un poquito más flojito, tiene menos tiempo, le animo a que se siente y lo vaya leyendo de a poquito, pero no deje de leer el libro de Hechos. A pesar de que vamos a pasar por los versículos, no deje de leerlo. Es lo mejor que usted puede hacer en el tiempo personal. Es una sugerencia. La otra es, voy a ver si logro hablar con el profesor que me da la clase y de pronto que él me pase los exámenes que nos hacía a nosotros. Eran exámenes donde te probaban si realmente estabas aprendiendo o habías aprendido. La idea sería yo entregarle los exámenes y usted a conciencia tratar de llenarlos y ver en qué parte estuvo falencia. Yo no se los voy a estar evaluando, pues la idea no es como estar encima y decir, dale, voy a evaluar esto, sino es algo más tranquilo, pero sí quiero como que ustedes de pronto se sientan un poco comprometidos. Y la tercera sugerencia que la dije el domingo es, tengan material impreso, porque hay momentos donde se pone un poco denso en ciertas cosas. Es como todo estudio, ¿no? Entonces, si tú estás tomando nota y mirando las diapositivas, te lo aseguro, no te vas a quedar dormido. Es casi imposible quedarse dormido porque tú tienes que estar pendiente a, qué es lo que a lo que va a aparecer en la diapositiva y tratar de descifrar dónde ponerlo, cómo ponerlo. Entonces es súper clave tener el material impreso. Si de pronto usted dice, no, es que es muchas hojas, porque van a ser muchas hojas, casi un libro de estudio, y no va a tener el dinero para imprimirlo, esas cosas, comuníquese conmigo, que yo lo voy a comunicar con la iglesia y probablemente la iglesia va a colaborarle con la impresión del material. No se preocupe por eso, que eso no vaya a ser un impedimento, es lo que quiero más como decir. Listo. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera que si usted está comiendo, disfrute mientras come, que usted se sienta cómodo. Yo no le veo ningún problema que usted coma mientras estudia, aunque se ve raro, pero hágale, siéntase cómodo, abra la ventana, esté atento y disponga su corazón para inquirir de la palabra. Listo, entonces les animo a que comencemos este tiempo y bueno, pidamos la guía del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una oración también breve antes de comenzar, más porque creo que es clave que el Espíritu Santo nos dirija en este tiempo. Listo, entonces, Señor, usted es muy especial al estar acá con nosotros. En realidad, al nosotros estar delante de tu presencia. Bendito Jesús, tu palabra dice que todo lo que nosotros vengamos delante de ti, lo pidamos en tu nombre, nos será concedido por el Padre. Y si hay algo que hoy nosotros como hijos tuyos, Señor, quisiéramos traer delante de tu presencia, es pedirte que tu Espíritu Santo sea dirigiendo ese tiempo, que no sea un tiempo vacío, sino un tiempo lleno de tu Espíritu Santo, donde claramente degustemos la delicia de tu palabra, la disfrutemos, la meditemos, la entendamos, porque en tu palabra está la vida, porque tu palabra es la que tiene el poder para salvación, porque tu palabra entras a lo profundo de nuestra alma y nuestro corazón, Señor, y lo transforma. Entonces en ese momento nos disponemos ante ti, Señor. Ese tiempo no tiene sentido si vamos a estar por los lados, Señor, sino ayúdanos a tener toda nuestra atención en lo que merece toda nuestra atención, que es tu palabra. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia de mí y que me uses por amor a tu mismo nombre, por las misericordias grandes tuyas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces voy a ponerles las diapositivas. Por favor, cualquier comentario, bien pueda. Los micrófonos creo que van a estar ahí dispuestos o levantan las manos y le pido pronto al favor a alguno de los muchachos que me ayude a ver, porque una vez acá se entretiene en otras cosas y no logra ver quién levanta la mano o quién va a decir algo. Ander, Sí, yo creo que sería bueno
Siempre habemos bastantes, más o menos hay 38, para que tengamos un orden y no todos abramos los micrófonos a la misma vez. El hermano que tenga una pregunta, manejémoslo como lo venimos haciendo. No sé qué les parece. Levanta la mano y ahí vamos como guiando. Creo que sería bueno para que de pronto no se forme un pequeño desorden. Ya tú me dices y ya lo arreglas tú, ¿vale? Está perfecto. Se van a dar cuenta que la idea es aprender en cierto modo entre todos, porque hay muchos, yo sé que hay hermanos acá que saben mucho de ciertas cosas que quizás yo ignoro en ciertos casos. Y mi hermano William. Hermanos, antes de que empiece, si alguno tiene problemas para las impresiones, yo puedo adoptar uno o dos hermanitos para tomarle las impresiones, para darle los impresos, pues. Yo tengo impresora de tinta, no es láser, pero ahí está la orden de cualquiera que necesite. Gracias, mi hermano William. Muchas gracias por esa bella disposición. Pues listo, arranquemos sin más preámbulo. Voy a compartir por aquí en pantalla la lección 1. Ustedes van a ver que eso está diferenciado por lecciones. Entonces la lección 1 es una breve introducción. Básicamente, a ver por aquí, quiero comenzar con esta pregunta y es, ¿por qué estudiar el libro de Hechos? ¿Qué piensan ustedes? Así comentarios rápidos, como ¿por qué estudiar el libro de Hechos? Sin pena, sin miedo, no equivoques en que esa es la idea. Nos abre un panorama totalmente diferente a lo que vemos en los 4 evangelios. Ok, muy interesante. Muy interesante. Jonathan. Porque la palabra de Dios. Ok, porque la palabra de Dios, entonces si es la palabra de Dios, pues es digna de estudiarla. Mi hermano William. Sí, ya lo dijo el derecho de la palabra de Dios y también el nacimiento de la iglesia. Clavecísimo. Y eso es algo de lo que vamos a estar viendo. Y es que juega un papel súper importante en el Nuevo Testamento porque nos narra dónde comienza la iglesia. Hermano Raúl. Sí, hermanitos, porque es el inicio de la iglesia y creo que vamos a tomar varios mitos que tenemos en cuestión de doctrina también al estudiar Hechos. Ok, muy buen punto. Tatiana, creo que... Ah, ya, Lorena. Mis hermanos, ¿cómo están? Es que estoy por aquí en la casa de Tatiana, entonces estamos aquí todos. Bendiciones y saludos para todos. Pues mi hermanito, pensábamos aquí que es muy importante, no solamente por lo que estaba diciendo el hermano Raúl, que podemos entender mejor, ¿cierto?, acerca del inicio de la iglesia, sino que nos ayuda a entender como más ampliamente el propósito de la iglesia y los fundamentos de la iglesia. O sea, yo digo que el libro de los Hechos es un libro muy fundamental para Hechos, para realmente entender el papel que tenemos como el cuerpo de Cristo y la iglesia del Señor. Ok, interesante. Camilín, creo que estaba Camilo. No, o... Sí, Camilo. Sí, sino que pues ya lo han dicho los hermanos, pero es ese paso del ministerio del Señor Jesucristo y el inicio de la iglesia y cómo ese inicio de la iglesia aún... No se escucha. Escucha muy suavecito. ¿Me escuchan? Sí, pero suavecito. Ok. Vuelvo y lo repito, que es ese paso del fin del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra y el inicio de la iglesia, que obviamente nos impacta aún hoy después de 2000 años, nos sigue impactando ese inicio de la iglesia y es la base de nosotros. Ok, interesante. Hermano, ¿quién seguía allí? Giovanna, sigue Giovanna y después Víctor. Víctor, ok, ahí damos por terminado y continuamos. Sí, hermanito Anderson, yo quería decir era que a mí me parece que es como importante saber cómo la vida de los apóstoles, y tengo entendido pues que Hechos habla mucho sobre ellos, sobre la obra, sobre cómo
cómo hicieron todo. Entonces es muy importante como leer sobre esa vida que ellos llevaron, cómo formaron todo, o sea, cómo se enfrentaron a todo ese mundo que Lina, tenían que empezar. Entonces, Lina, ¿qué van a ir? a mí me parece importante por eso, saber cómo para nosotros tener una idea de cómo es cómo funciona eso que ellos estaban aprendiendo. Muy importante, muy interesante. Mi hermano Víctor. Hermano, porque ahí se ve la historia de esos primeros convertidos a Cristo, de esa predicación del Evangelio tan preciosa, ¿cierto? De Sí. cómo el Espíritu Santo comenzó a obrar en tantas personas después de que el Señor fue llevado ya al cielo. Interesantísimo. Miren que todo lo que están aportando realmente lo que vamos a ver aquí en la hoja, si ustedes observan ahí en su hojita, nos vamos a dar cuenta que al terminar los evangelios, cuando se terminan los evangelios, teníamos una ubicación. Esa ubicación era principalmente Jerusalén y quizás sus alrededores, ¿no? La ubicación normalmente iba a ser Jerusalén. Si ustedes siguen mirando, ¿cuántas personas quizás conocían lo que sería lo que era Jesús? Pocos diríamos, ¿no? Hablándolo humanamente, pocas personas estaban alrededor de este suceso que iba a ser el Evangelio del Señor Jesús, a comparación de lo que vendría después. ¿A qué grupo étnico principalmente se estaba afectando? ¿O qué grupo étnico era el central allí? Los judíos. Los judíos. Ajá, los judíos. El mensaje era para los judíos. Aquí no podíamos hablar de otras culturas porque principalmente el mensaje iba para los judíos. ¿Qué institución había? ¿Qué institución creen que había? Pues bueno, simplemente un grupo de discípulos. Un pequeño grupo de discípulos era el que estaba allí al frente. Esto se da cuando se terminan los evangelios. Estaban en Jerusalén, eran pocos, eran para los judíos y era un grupo de discípulos el que seguía al Señor. Ahora bien, al comenzar las epístolas nos encontramos con que la ubicación ya no es solo Jerusalén, sino que es el mundo conocido. El evangelio se había empezado a regar por el mundo conocido en la época. Ya estaba, inclusive Pablo ya estaba en Roma, y se cuenta de otras personas que estaban ya más regadas en Asia, que conocieron el evangelio y se empezó a regar. ¿Cuántos entonces estaban siendo ahorita afectados? Bueno, miles de personas. Ya no hablamos de un grupito pequeño de personas que conocía al Señor Jesús, sino que se empezó a regar de una forma increíble. Estamos hablando, hay algún dato interesante. Estamos hablando que en ese tiempo no había internet. Hoy en día que algo se haga viral es súper fácil. De pronto los que tienen redes sociales, hay un video que pueden seguirlo de aquí personas hasta el otro lado del mundo, o una cancioncita y todo el mundo, pero en ese tiempo no había internet. Empezó a pasar esto, miles de personas. ¿Cuál era el grupo étnico ahora envuelto? Bueno, los judíos, pero también los gentiles. De pronto, para el que no sepa a qué nos referimos a los gentiles iba a ser todo el grupo de personas en diferente contexto, pero en todo grupo de personas que era diferente a los judíos, todas las naciones que de una u otra forma no conformaban los judíos. En algunos contextos la palabra gentiles se refiere a los que eran más bien paganos, pero acá nos referíamos más como al grupo de personas, no específicamente los judíos. ¿Y qué institución quedó al comenzar las epístolas? ¿Quién de pronto sabe? ¿Qué institución? Ya no eran los discípulos, sino la iglesia. La iglesia. Muy bien, Juancito. La iglesia. Ahora la iglesia es esa institución. Entonces,
¿dónde entra aquí Hechos? O por qué, comenzando con la pregunta que hacía, que por qué estudiar el libro de Hechos, básicamente es porque esto nos narra el cómo pasó esto. El cómo pasamos de los evangelios, de algo pequeño, a algo supremamente grande, que inclusive tiene un impacto hasta el día de hoy. Y eso es lo que hace el libro de Hechos. Si de pronto estoy pasando muy rápido, me dicen, para que tengan tiempo de estar tomando la nota los que están tomando. Es clave entonces Hechos en esa transición de los evangelios y las epístolas. Ahí pueden rellenar el evangelio, Hechos y las epístolas. Entonces, si nos hacemos un resumen, bueno, ¿por qué estudiar entonces el libro de Hechos? Voy a mostrárselo aquí en 3 gráficas, no sé si logran ver, y acá en esta primera parte están los evangelios, aquí están las epístolas, y aquí tenemos a los Hechos en medio. En los evangelios se nos narra la vida y ministerio de Cristo. La vida y ministerio de Cristo. Llegan, vida, ministerio de Cristo, y es donde se da la simiente de la iglesia. En realidad ahí es donde brota esa semilla, y donde se empieza lo que iba a ser la iglesia con el Señor Jesús viniendo como Salvador. En el libro de Hechos ya no se nos narra el ministerio de Jesús, sino que se nos narra el ministerio de los apóstoles, los que vinieron por Jesús, los que estuvieron ahí cerca a Jesús. Y se empieza a dar el comienzo de la iglesia. Eso es muy importante. Pasamos la simiente de la iglesia, el comienzo de la iglesia, y en las epístolas, pues ya tendríamos las cartas de los apóstoles, que ellos mismos las escribieron, y ya nos referiríamos a la edificación de la iglesia. Si usted va a las epístolas, usted va a encontrar normalmente cosas que van a servir para la edificación de la iglesia. Si usted mira el libro de Hechos, usted va a decir, ah, mira, así empezó la iglesia. Y te lo va a mostrar el libro de Hechos. Vamos bien hasta ahí, todos están en línea conmigo. El que de pronto diga, no, me quedé under, me pone el stop. Entonces, el libro de los Hechos nos sirve como un vínculo, y ojo que esto es clave acá, un vínculo vital entre los 4 evangelios que lo preceden y los 22 libros que lo siguen. Es un vínculo. Es sobre todo una historia del comienzo, y esto lo dijeron algunos ahorita, es una historia del comienzo y la difusión de la iglesia cristiana en todo el mundo conocido. Sin este libro de Hechos, muy probablemente, y sin el poder y el impacto que hubo en el libro de Hechos, el evangelio quizás no hubiera llegado hasta el día de hoy. Mientras leía Hechos por ese tiempo, se me hacía muy interesante cómo eso no se quedó en una historia más. Miren, si yo llego en este momento y les cuento la historia de mi amigo Jacinto, les digo, mire, Jacinto, hombre, no, una buena persona, a él le pasó esto y lo otro, y le narro una historia de Jacinto. Mire, Jacinto así, tuvo 2 hijos, trabajó en carpintería y tal. Usted va a decir, ah, sí. Y muy probablemente sí, la historia va a tener cierto impacto y se te va a olvidar por completo. Pero es muy interesante que con Jesús, eso me impactaba mucho, cuando iban y contaban la historia de Jesús, la gente caía quebrantada y su corazón se quebraba. Se arrepentían de sus pecados, vendían sus posesiones, vivían para el otro. ¿Saben qué demuestra eso? Que esta historia es especial y completamente diferente a toda historia. El hecho de usted conocer el Evangelio
te va a transformar la vida. Y eso es lo que nos va a narrar el libro de Hechos. Hay un comentario y dice, la historia de Jesús no termina con Jesús. Continúa en la vida de los que creen en Él. Lo sobrenatural no termina con Jesús. Lucas deja claro que estos cristianos de los cuales escribió no eran más espectadores de Jesús que Jesús de Dios. Y ojo a esto, son parte de la acción de Dios. Dios actuando en ellos, Dios viviendo en ellos, lo que también significa, por supuesto, en nosotros. El Evangelio de Hechos es verdad porque también nos llegó a nosotros. Me impactó mucho que si usted lee el Evangelio de Hechos, el libro de Hechos, termina muy abruptamente. No es un libro como, digamos, Apocalipsis, que dice, ven, Señor Jesús, y ven, amén, y lo cierra. No es como una carta. No sé si usted ha visto una carta y se despide, ¿no? Una carta de Pablo, como, te manda saludos tal persona, y chao, se despide. El libro de Hechos cuenta toda la historia, está hablando de Pablo, unas cosas increíbles de Pablo, un naufragio, luego llega a Roma, y ¡pum! Y queda la historia y uno queda como así, y entonces, ¿cómo termina el libro de Hechos? Pues la realidad del libro de Hechos es que el libro de Hechos, hasta el día de hoy, se sigue escribiendo. Y en el libro de Hechos está la historia de nosotros, en cierto modo, de la iglesia del Señor. Tengamos esto presente, eso nos va a ayudar mucho a ubicarnos en el contexto más adelante. Voy a pasar por acá. Esto de los objetivos del curso lo tocamos, por eso no va a pasar mucho, pero los objetivos del curso hablamos de conocer el contenido de Hechos, notar la teología que Lucas resalta, identificar principios para nuestras vidas y miserias. Eso no está en sus hojitas, igual es más como a manera de repaso. Esta nota sí está en sus hojitas, no la vamos a leer porque esto lo leímos el domingo. Es más como una introducción. Ahora quiero que pasemos a la lección 2, que ustedes la tienen allí, porque quiero que el tiempo nos rinda. Y vamos a estar viendo lo que es el autor, el destinatario y el propósito de Hechos. Comienzo con esa pregunta. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Quiero que me lo diga tal persona. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Tal persona. ¿Por ahí Clarita habló o cómo fue? Lucas. Continuación del libro. Ok, Lucas. Y si yo pregunto, esta es la mejor parte, ¿cómo sabemos eso? Clarita me dice, lo escribió Lucas. Clarita, ¿tú por qué sabes que el Evangelio de Lucas, perdón, el libro de Hechos lo escribió Lucas? Honestamente, escuché que era como una continuación de que, lo escuché en BBN, que era como un tipo de continuación del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Y que había sido escrito obviamente por Lucas. Ok, es un argumento válido. Andreita. No, Germán. Germán. No, Ander, por la introducción y a medida que uno lee la carta, Lucas muchas veces se menciona en primera persona. Ok. Esos dos, bueno, ya se me adelantó Germancito, pero muy bien. Muy interesante. Jessica. Sí, una vez que estuve yo leyendo Hechos, me di cuenta que iba dirigido a un mismo personaje que se llama Teófilo, que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Entonces, parece que es la continuación y va dirigida de Lucas a ese mismo personaje. Claro. Muy buenos puntos. Miren que sí,
en cierto modo sabemos que, y la idea de este estudio es que usted pueda decir, ah, es que sí, es por esto, ¿no? Y lo entienda. Para avanzar en esto, vamos a estar viendo dos cosas, evidencia externa y evidencia interna. Mira, Anderson, ¿qué es esto de evidencia externa y qué es esto de evidencia interna? Pues la evidencia externa es la que nos dice extrabíblico, en cierto modo, que no está en la Biblia directamente escrito, pero son evidencias que nos van a ayudar a soportar, quizás de una forma histórica, el hecho de que Lucas es el autor. Eso es importante. Eso es importante. Y vamos a ver una evidencia interna, que sí nos la muestra la Biblia directamente. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con una evidencia externa, y es esta. No sé si han escuchado, yo creo que hay algunos hermanos que sí saben sobre esto. Es algo que se llama el fragmento muratorio. Esta es la evidencia externa. Un fragmento muratorio. ¿Qué es eso, Anderson? ¿Cómo así? ¿Con qué se come eso? Resulta que este fragmento muratorio es un escrito que encontraron en una biblioteca en Italia, si no estoy mal, que data del 200 o entre 170 y 200 después de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Ubíquense un poquito en el tiempo, estamos en el 2021, más o menos en el 60, 63, por esa época vivían los discípulos. Jesús también nació, creo que 4 o 3 años antes de Cristo. Eso es ahí un cuento bien interesante, que ahorita no es el punto. El caso es que este escrito lo encontraron aproximadamente 150 años después de los eventos. Es un fragmento, un escrito, alguien lo escribió. A ver, yo por aquí pongo, que no estoy viendo algo aquí. Ya. ¿Qué dice este fragmento? Bueno, el fragmento, básicamente la persona que lo escribió, el fragmento consiste en que escribió los libros de los libros del Nuevo Testamento. Esa persona dijo, mire, estos son los libros el canon bíblico. Entre esos está Hechos. Y él escribe en este fragmento, dice, además, dice la persona que lo escribió, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un libro, dice él. Recuerden que esto la está diciendo algo muy cercano ahí. Lucas lo condensó para el más excelente Teófilo, porque los eventos individuales sucedieron en su presencia. Entonces esto podríamos decir que es una confirmación temprana y que nos muestra esto, que Lucas fue aceptado como autor desde los tiempos antiguos por la iglesia primitiva. ¿Listo? Mi hermano William. También hay una semejanza cuando se compara el libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4 y Hechos capítulo 1, versículo 1. Ahí está muy, si leemos esos 5 versículos, está la relación. Recuerden que estamos hablando de evidencia externa. Lo que el hermano William dice es evidencia interna y ya vamos a saltar allá porque es un punto, realmente creo que es el más clave ahí, que es el que el hermano nos dice que está en Lucas y en Hechos. Pero cuando hablamos de evidencia externa, estamos hablando de un documento X que sustenta desde el punto que si a usted le llega un inconverso o alguien que no cree en la Biblia y dice, no, pero es que eso de Lucas no existió o eso, usted tranquilamente va a poder mostrarle que investigue sobre el fragmento muratorio, que eso es una prueba física y real que data del 200, 170 antes de Cristo, y usted la puede decir, mire, esta persona en el 200 antes de Cristo reconoció a Lucas como el autor del libro de Hechos. No sé si me estoy haciendo entender ahí. Ahorita, en este momento, vamos a saltar, bueno, a la evidencia interna, que aquí sí nos vamos a tener que ir donde el hermano William nos acaba de comentar. Perdóname un poquitico, que creo que Flavio Josefo también tiene unas cosas que las han asociado con el libro de Hechos, de que fue escrito por Lucas, pero no son tan claras. Sí, hay varios autores de esa época que afirman lo que es de pronto a los que les gusta un poquito más, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo.
fueron personas de esa época que reconocieron a Lucas como autor del libro de Hechos. Son daticos. Yo sé que a muchos les dicen, pero eso a mí ¿para qué me sirve? La idea de lo que estamos estudiando es irnos un poquito más a fondo del simple enseñanza de un libro, ¿no? Tengan eso presente. Yo quiero que saltemos a la evidencia interna y básicamente la evidencia interna se encuentra en la relación con el Evangelio de Lucas. Esa relación. Miren, si ustedes me acompañan por un momento en sus Biblias al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1, y si alguien me lee el versículo 1 al 4, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Si siquiera lo puede leer. Lucas del 1 al 4. Sí. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Perfecto. O sea, no pierdan el dedito de ahí si quieren, ténganlo ahí porque se va a ver que se relaciona con Hechos capítulo 1 y versículo 1 al 3. Salten a los 3 primeros versículos de Hechos. ¿Listo? ¿Alguien que lo lea? Leo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí está relacionado con lo que decía la hermanita ahorita de claro. Interesante que Lucas dice, en el Evangelio de Lucas dice, me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, y en Hechos aparece la misma relación. Dice, en el primer tratado, le dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, ¿no? Y hace esa relación, si usted lo puede señalar ahí, ¿no? Oh excelentísimo Teófilo, y le vuelve a tratar, oh Teófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor del tercer evangelio es Lucas, y se da por sentado que es Lucas, ese mismo ha de ser también entonces el de los Hechos. Nos comentan en el comentario bíblico Mundo Hispano. Entonces, importante a la hora de estudiar el libro de Hechos, mantenerlos unidos en nuestras mentes. Si entendemos que es el mismo escritor, Lucas, el que escribió Hechos, es importante mantenerlos unidos. Dice que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. La continuación del Evangelio de Lucas. Quizás no se escribieron juntos, ¿cierto? Se escribieron por separados, porque no fue posible ponerlos en un mismo rollo. Esto pasaba mucho por ejemplo, digamos, en libros como Primera y Segunda de Reyes, como Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel. Normalmente no es que sean separados o libros ajenos o que se escribieron por ahí muchos tiempos después, sino que fueron libros que por su tamaño no pudieron incluirse completamente en un rollo, por cómo se escribía en ese tiempo. Entonces, esto es clave. Si usted va a leer el Evangelio de Hechos, usted debería comenzar a leerlo desde Lucas, desde el Evangelio de Lucas, y seguir derecho, acabar Lucas y comenzar el Evangelio, y comenzar, perdón, el libro de Hechos. No sé si vamos claros hasta ahí, porque es importante que ustedes lo tengan ahí presente.
Y si no, saltamos al otro punto. Lo que estamos viendo ahora es la evidencia interna. Ahora, ¿qué más se nos dice de la evidencia interna? ¿Cómo así que evidencia interna? Los vuelvo a ubicar un poco. Bueno, aquella que nos dice la misma Biblia, quién escribió el Evangelio, el libro de Hechos, perdón. La primera es la relación entonces con el Evangelio de Lucas y la segunda es los nosotros pasajes. Germán lo mencionó un poco. Los nosotros pasajes. ¿Qué es eso, Anderson, de los nosotros pasajes? Acuérdense, estamos resolviendo la pregunta, ¿quién escribió Hechos? Entonces todos dijimos Lucas, y todos dijimos sí, Lucas. ¿Pero por qué? Ah, bueno, hay una evidencia externa que se nos dice que Lucas fue el que lo escribió. ¿Vale? Ahora hay una evidencia interna que nos dice también que Lucas lo escribió. Entre ellas, la relación que hay con el Evangelio de Lucas y la otra, los nosotros pasajes. ¿Qué es esto de los nosotros pasajes? Ahí sí quiero que saltemos en la Biblia, si me acompañen a Hechos capítulo 16 y vamos a ver el versículo 8. Hechos capítulo 16. Y el versículo 8. El 8 y luego el 10. No, 8, 9 y 10. Listo, alguien que lo lea. Hechos capítulo 16, versículo 8, 9 y 10. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ok, entonces tenemos en el versículo 8, no pierdan de vista sus apuntes, un verbo. Descendieron. El que está escribiendo está diciendo, miren, esta gente descendió a Troas, pero luego en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida que procuramos. Queridos, ¿qué nos indica el cambio en los verbos de ellos a nosotros? Miren que este verbo no está incluida la persona que está escribiendo el libro, en el descendieron, pero en el procuramos ya se está metiendo en la colada, ¿no? ¿Qué nos indica ese cambio de verbos, de ellos a nosotros? ¿Qué creen? Que a partir de ahí está ya Lucas con ellos, acompañándolos. Ok. A partir de ahí ya Lucas estaba ahí acompañándolos. Muy interesante. ¿Qué más podríamos sustraer de ahí? Que Lucas no iba a ir a Troas. Que Lucas no iba a ir a Troas. Bueno, también sí, que Lucas no fue a Troas, pero que luego pasó algo, ¿no? Miren, el autor en pantalla se añadió al equipo misionero. El autor básicamente se añadió al equipo misionero. Eso se lo puede poner ahí abajo de la pregunta, ahí tiene un espaciecito, y se puede poner ¿qué nos indica el cambio de verbos entre ellos a nosotros? Bueno, es que el autor se añadió al equipo misionero. ¿De qué nos sirve esto, Anderson? Ya lo vamos a comprender un poco más. Los nosotros pasajes en Hechos, hay varios, no solo este que les acabo de mostrar, creo que no vamos a verlos todos por cuestiones de tiempo, pero al comenzar el segundo viaje misionero, en esta cita, pasa igual. Otra vez el autor se incluye dentro del escrito, en el segundo viaje misionero. Al terminar el tercer viaje misionero, igual. Y al terminar el libro de Hechos, que
quizás podríamos verlo, pasa lo mismo. Pablo viaja a Roma como prisionero y vuelve a incluirse Lucas como si fuera en el viaje a Roma con Pablo, lo cual pasa. Es algo que son datos que uno no sabe muchas veces al estudiar la escritura, pero es interesante que cuando Pablo, y eso lo vamos a entender porque ahora quizás les es muy difuso esto de los viajes misioneros, pero luego lo vamos a entender súper bien. Se dan cuenta que cuando Pablo llega a Roma, llega acompañado de su amigo y compañero Lucas. Eso es muy bueno entenderlo, es decir, saber que Lucas fue amigo de Pablo. Sí, mi hermano Fabián. Ander, y todos los hermanos, buenas noches. La pregunta mía es, ¿cuál era el papel de Lucas en todo el libro de Hechos? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a responder un poco, bueno, ¿y por qué Lucas tenía que estar ahí? ¿O por qué cuál era su función ahí? Ya inclusive en las 2 diapositivas más vamos a pasar allí. ¿Por qué Lucas? ¿O qué tenía que hacer Lucas allí? Por ahora dejemos claro esto de los pasajes nosotros, porque es que no quiero que de pronto nos enredemos con esto. Y es la importancia de comprender. Aquí no me quiere pasar la diapositiva ya, ahora sí. Les voy a leer esto. Si examinamos a través de los hechos y las epístolas de Pablo, ¿quiénes fueron los compañeros de Pablo durante los periodos a que se refieren las secciones donde se usa el pronombre nosotros? Ojo, fácilmente llegaremos también a la conclusión de que entre esos compañeros únicamente Lucas pudo ser el autor de dichas narraciones. Yo estaba pensando en un ejemplo para cómo tratar de hacerlo entender. Y básicamente es como si yo me fuera de viaje con Joan para San Andrés, ¿no? Y dejamos a Catalina, ¿no? Nos vamos solo Joan y yo para San Andrés. Una vez estamos en San Andrés, yo voy con Joan a San Andrés, pero entonces Joan en San Andrés le escribe a mi papá: ve, pa, te saluda Anderson, que está conmigo. Esa relación es la que ustedes van a encontrar acá y se van a dar cuenta por qué Lucas estuvo con Pablo en los viajes misioneros, y de ahí se puede deducir que Lucas escribió Hechos, por esas relaciones entre las cartas de Pablo y los viajes que hizo Lucas con Pablo. Hay algunos textos que hablan de ello, ¿no? Hay uno donde dice Pablo desde Roma, dice, me acompaña, el único que me acompaña en este momento es Lucas. Y ahí te vas a dar cuenta que hay una relación entre los pasajes nosotros. Esto es clave a la hora de debatirle a alguien por qué Lucas fue hecho, perdón, por qué Hechos fue escrito por Lucas. Pero avancemos entonces un poquito hacia la pregunta que nos hacía el hermano Fabián. ¿De qué trasfondo étnico era Lucas? Padre griego, creo. Gentil. Se cree que era de padre griego. Lo interesante de esto es que si es dado por sentado, es que no es incluido en este pasaje de Colosenses. Pablo da una lista de judíos y dice así, de judíos que trabajaron con él. Lo voy a leer rápidamente a favor de ustedes. Colosenses, si no se me pierde, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo da una lista, capítulo 4, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión
que me ayudaban en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces, Pablo era acompañado de un grupo de judíos y él lo reconoce. Mira, esos judíos me acompañaron y me ayudaron, pero entre esos no mete a su principal colaborador, que era Lucas. Ahí demuestra que Lucas no era judío, sino que era gentil. Y esto ya entra a ser clave para la respuesta del hermano Fabián Bro. No, bro, muy cortico, sino que es muy interesante este punto porque pues yo al principio de mi vida como creyente, y yo sé que muchos tal vez caemos en ese pensamiento que Lucas era uno de los 12 o que era un discípulo. Y este punto es importante por eso, porque nos ayuda a entender realmente quién era Lucas. Inclusive se van a dar cuenta que Lucas no fue apóstol porque él no vio con sus ojos, hablándolo en el sentido literal, a Jesús. No lo conoció literal. Hermano William. También hay algunos dicen que él nació en Antioquía, que pertenece a lo que hoy es Turquía, pertenecía a lo que hoy es Turquía, entonces por eso el origen. Sí, sí. Gracias, hermano, por esos datos, son muy, muy importantes. Avancemos un poquito. Lucas es probablemente el único, ojo a esto, autor gentil del Nuevo Testamento. Esto es clave. Hermano Fabián, ahorita usted me hacía la pregunta y es muy interesante que uno diría, ¿verdad? ¿Por qué Lucas tenía que estar metido en todo eso? ¿Por qué en los viajes? ¿Por qué con Pablo? Es porque el evangelio inicialmente era solo de los judíos. Para nosotros se nos hace muy fácil, porque, sí, judíos, y ya, pero ya el evangelio lo tenemos nosotros, pero para ellos no era así. Para ellos eran el pueblo escogido por Dios y nadie más podía pertenecer a eso. Eran súper celosos. Ahora bien, aparece un gentil que anda en todos los viajes, por los viajes misioneros con Pablo y que empieza a experimentar a Jesús de una forma increíble y tiene un impacto grandísimo como gentil. ¿Por qué sería importante para el libro de Hechos? Bueno, y lo acabo de responder. Porque el libro de Hechos tiene un enfoque en el alcance de los gentiles. Hermanito, el libro... Sí, hermano. ¿Me permite leer? No levanto la mano. ¿Verdad que yo sí puedo levantar la mano? Sí, verdad que ya ese marino de qué pena. ¿Me permite leer un texto aquí en Romanos que precisamente es lo que usted mencionaba ahí? Dice en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, de que solamente a los judíos, el Espíritu Santo a los judíos para escribir la palabra de Dios, pero se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso claro. quería... Interesante. Creo que la hermana Sandra iba a decir algo. No sé si estoy equivocado. Sí, anda, pero creo que Buenas. salió. Sí está. Pues yo tenía por acá como un comentario cuando el hermano Fabián preguntó. Sí. Entonces, pues de pronto puede aportar algo. Dice que Lucas fue el amigo cercano de Pablo, compañero de viaje y médico personal. Y ahí está la cita de Colosenses 4:14. Él fue un investigador cuidadoso. Dice Lucas 1:1 al 4, y un historiador preciso, desplegando un conocimiento íntimo de leyes y costumbres romanas, como también la geografía de Palestina, Asia Menor e Italia. Al escribir Hechos, Lucas se apoyó en fuentes escritas. Eso se puede ver en el verso 15, en el capítulo 15, verso al 29, y en el 23, 26 al 30. Y sin duda alguna, también Lucas entrevistó a personas claves, tales como Pedro, Juan y a otros más en la iglesia de Jerusalén. Es muy importante, miren, muy importante que él fuera gentil. Se lo voy a poner un ejemplo así sencillo, porque no es lo mismo que llegue una persona de la calle y me diga, venga, que tienen que ir y cerrar las rejas de la panadería. Para mí es como,
ve, ¿y este quién es o qué para decirme eso? A que llegue alguien de mi propia familia, mi papá, y me diga, Anderson, toca ir y bajar y cerrar las rejas de la panadería. Va a ser completamente diferente. Para la gente iba a ser muy importante que ya no fuera un judío el que les iba a hablar sobre aquel hombre llamado Jesús, sino que fuera alguien de su misma, en cierto modo, trascendencia, ¿no? Que fuera también gentil, que no perteneciera al mismo grupo judío. Entonces, por eso es clave Lucas. Lucas es muy clave que a pesar que no vio al Señor Jesús, si usted quiere leer detalladamente lo que es un evangelio, quizás Lucas es uno de los mejores, porque Lucas, a diferencia de los otros autores que se enfocaron en otras cosas, Lucas se enfocó en el detalle y en el orden, en qué historia precedió cuál. Si usted quiere saber después de qué historia seguía la otra, o qué historia seguía, usted simplemente vaya a Lucas, al Evangelio de Lucas, porque a veces las de Marcos o Mateo las mueven y no van con un orden cronológico, a diferencia de Lucas. Lucas tuvo mucho cuidado al escribir. Me impactó mucho, y eso es un paréntesis, y de pronto me impactó mucho un videito que compartió el hermano William hace un tiempo. Hablaba del para qué él, quién era el libro más prominente, el que más impacto tenía. Él habla de la Biblia y menciona los evangelios. Entre esos menciona que estos hombres que escribieron los evangelios fueron reporteros de primera mano. Fueron personas que escribieron lo que vieron sin exageraciones, sino simplemente fueron fieles a lo que vieron o a lo que investigaron como reporteros. Me hizo muy interesante ese dato, y si lo quieren ver así como si fueran reporteros o personas que investigan, así fueron esta personaje que se llama Lucas. Avancemos un poquito para ir redondeando las ideas en el destinatario. Eso lo mencionó ahorita Jessica. ¿Quién fue el destinatario? Teófilo. Y cuando quiero que piensen en Teófilo, lo que menos quiero que que piensen es que es un jugador de fútbol. Eso es lo que menos quiero que piensen para los hombres que les gusta tanto el fútbol. Teófilo no fue un jugador de fútbol. ¿Quién fue? Miren, eso es muy bacano. A la hora de usted estudiar la escritura, eso es muy importante. Mire que la Biblia no narra absolutamente nada como, mire, Teófilo fue así, así, no. Pero si usted lee con detalle, usted se va a dar cuenta que Teófilo era un nombre griego. De ahí deduces que probablemente era griego. Lucas lanza un título de él y le dice, oh excelentísimo Teófilo. Eso lo dice en el versículo 3 de Lucas capítulo 1. Oh, interesante. Está diciendo, oh excelentísimo Teófilo. ¿Saben algo? Si ustedes miran otros pasajes, se los voy a poner acá, ustedes podrán compararlo con lo que el mismo Lucas escribe en Hechos 23, 26, en Hechos 24, 3, 26, 27, cuando se refiere a un gobernador llamado Félix. Inclusive al excelentísimo Festo aparece allí. Miren que esto lo narra la escritura. Eso son las cosas de leer la escritura muy puntualmente. Lucas, en Hechos, cuando se refiere a un gobernador o a un funcionario romano, se refiere a él como excelentísimo. Probablemente, con esto en mente, Teófilo era un funcionario romano a quien Lucas habría conocido durante el primer cautiverio de Pablo. Es lo que se cree por la historia, ¿no? Teófilo muy probablemente era un funcionario romano. ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto? ¿Saben de qué nos sirve? Aunque sabemos poco de Teófilo,
pensamos que detrás de Teófilo, Lucas tenía en mente el mundo gentil. Miren que Lucas no le está escribiendo a un mismo judío. A eso es a lo que me quiero referir con esto. Lucas en ningún momento le está escribiendo a un judío. Le está escribiendo a un gentil. Y esto nos lleva a pensar un poco más allá, y es que él estaba interesado en el mundo gentil. Y esto nos va a ayudar a comprender el propósito del libro de Hechos. Quiero mirar bien qué hora es. Tenemos aún tiempo. Si ustedes quieren, avancemos. Van todos conmigo hasta ahí. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Yo les dije, al principio quizás es un poco, son muchos datos, por eso es importante que usted esté tomando nota, así se va a evitar un montón de perderse y desconcentrarse. Cuando usted tiene la nota, usted va tomando y le va a ayudar a mantener más la atención, porque al principio es un poco tedioso porque son cosas que no están directamente en el contexto. De una u otra forma, capítulo tal, leamos, no. Por ahora estamos haciendo una introducción. Si hay alguna duda, me dicen. ¿Listo? Propósito. Bueno, Dígame, mi hermano. usted decía que Teófilo era ¿cómo es? Romano. De trasfondo gentil, en realidad. No se está muy clara y específicamente el lugar de donde... hablando de quién, mi hermano. De Teófilo. De Teófilo puede ser que fuera griego, por su nombre. Como he escuchado un poco de Antioquía, me decía por ahí también como algo de, y tenía que ver como algo de la evidencia de que Lucas también era, pues, cierto, gentil, que procedía prácticamente como de los lados de Antioquía, ¿cierto? Entonces sí era como, porque ellos tenían una relación, ellos, pues se ve que tenían como una relación y por eso él dirige este libro a él, ¿cierto? Claro. Está interesado que él lo leyera, entonces era como concordaba ahí que si los dos tenían algo de la misma, pues, parte donde... Claro. Ya. Hermano William. Algunos comentaristas piensan que se lo escribió a Tito Flavio Clemente, que era un sobrino de Vespasiano. Claro. Interesante, ¿no? Los que les gusten esos datos, anótenlos. Porque cuando usted empieza a crear relaciones, normalmente aprende más fácil sobre la historia. Ya vamos a ver lo importante de la historia acá, en el propósito. Avancemos un poco. ¿Por qué escribió Lucas el libro de Hechos? Es una pregunta que queremos responder en este momento. Entonces, para comprender, no pierdan de vista sus apuntes, para comprender la razón por la cual Lucas escribió el libro de Hechos, es preciso entender la unidad entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Esto es lo que observábamos ahorita, que están estrechamente vinculados. La unidad entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y vamos a mirar por qué. Entonces, el propósito notado en Lucas capítulo 1, 1 al 4, ¿es cuál? Describir el Evangelio de Lucas. Esto a mí me impactaba mucho cuando lo leía, y es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es muy importante, hermanos. Lucas se sienta a escribir y dice, mire, Teófilo, usted que es gentil, y yo soy gentil, yo le estoy escribiendo esto
para que usted conozca bien la verdad de las cosas en las cuales usted ha sido instruido. Se lo estoy escribiendo al detalle y que usted lo conozca bien. Y aparece esta palabra, la verdad. Que usted conozca la verdad. Queridos, si usted quiere conocer la verdad, venga y lea este libro entonces. Para que la fe de Teófilo fuera asentada, esto es importante, sobre hechos históricos. Entonces acá se nos está presentando a Lucas, está diciendo, mire, el propósito mío de escribir este libro llamado Hechos es que la fe de Teófilo esté asentada sobre hechos históricos, verídicos, que yo fui y recopilé y anoté de primera mano. Ese era su propósito. Posiblemente alguien, ¿cierto?, había tratado de convencer de Teófilo, es como que su fe estaba quizás basada en mitos. Ya no es que su fe está basada en mitos, y por eso Lucas querría de una u otra forma decirle, no, vea, esto no es cualquier mito, no, no, esto pasó. Jesús hizo esto y lo otro. Sí, mi hermano Raúl o Milena. Una pregunta, mi hermanito. ¿Es posible que entonces Teófilo fuese un prosélito? Es decir, que fuese un convertido a judío antes de Hechos, pues porque parece que Teófilo de pronto no era tan joven. Pues pienso yo en la... Entonces, ¿es posible que él pudiese haber sido un prosélito? Lo que sí es posible es que se convirtió al cristianismo. Es decir, no sé si exactamente a ser judío, como llegar a decir que se circuncidó y todo esto, porque inclusive en Hechos está diciendo, miren, no es necesaria la circuncisión para ser salvo. Y eso iba escrito para él, para Teófilo. Entonces, muy probablemente sí se convirtió al evangelio de Cristo, pero no sé si al judaísmo. Y ahí sí pues no tendría como los argumentos para afirmar. Sí, yo diría es por lo que dice que ha sido instruido, o sea, como que lleva un tiempo pues, probablemente. instruido, ¿cierto? Probablemente ya conocía todas las creencias judaicas. Interesante ese dato, hermano, ahí. Mire que la misma escritura lo está diciendo, ¿no? Está dando un detalle. Él ya fue instruido en esto. Gracias, mi hermano Raúl. Entonces, propósito notado en el contenido de Hechos. Volviendo a la pregunta de por qué Lucas escribió su obra en 2 tomos, creo que lo que nos va a ayudar a responder esto es ver a Lucas en 3 facetas. Como historiador, ojo a esto, como historiador cristiano, miren en sus notas, como diplomático y como teólogo evangelista. ¿Qué está tratando de decir ahí? Ya lo vamos a comprender. Lo que estamos tratando de mostrar aquí es por qué escribió el libro. Es como que yo llegue aquí y haga un escrito. Ese escrito tiene un propósito. En ese caso, tiene un propósito también. Y eso nos va a ayudar a entender como historiador, como diplomático y como teólogo evangelista. ¿Voy muy rápido? No. Si voy muy rápido, me dicen. Listo, ahí estoy viendo que no. Entonces voy a avanzarles acá. Lucas como historiador. Eso es muy chévere. Si Teófilo era un representante de los lectores inteligentes, probablemente, por ser como veíamos ahorita, él era un funcionario romano, muy probablemente. Esta fue la oportunidad para Lucas de proporcionarles a estas personas un relato más exacto del inicio y progreso del cristianismo, de lo que recibirían en otro lugar. Cópienlo ahí tienen en la hojita, si de pronto me estoy adelantando.
Andercito, en la parte que tú pusiste, Lucas, como que es el primero. Como historiador. Listo, nene, gracias. A mí esa parte se me hace muy, muy bonita porque usted cree en la historia de Colombia, no porque usted la haya visto, sino porque muy probablemente hay documentos que relatan lo que aconteció. Pasa exactamente igual cuando nos referimos a Lucas y sus escritos, y a toda la escritura como tal, pero en este caso nos estamos refiriendo a Lucas específicamente. Imagínense, Lucas se sentó a escribir lo que vio de Pablo, porque fue muy cercano a Pablo y vio milagros de Pablo, que Pablo hizo. Y probablemente hasta él también haya llegado. Vio la iglesia y él empezó a redactar todo esto. Mire, esto pasó. Yo vi que Pedro se levantó, y empieza a redactar. Hay un comentario que nos hace Williamson en el comentario bíblico mundo hispano. Dice que es claro que Lucas estaba tratando primero que todo con algo que había ocurrido realmente en la historia. Miren, aquí no estamos hablando, a mí me da mucha rabia cuando dicen que no, que eso es religioso. No, qué pena. Y a mí hay algunos que saben, pero a mí me da rabia que digan eso, es como, qué pena, pero aquí estamos hablando literalmente de hechos históricos. Eso fue escrito, es así como usted cree en la historia de un Simón Bolívar o de un, yo no sé, y en la historia de su país, estos son hechos históricos. Esto no es algo como que te estoy metiendo aquí religión, no, papito, esto pasó, esto fue real. Entonces aquí él nos dice, el movimiento cristiano se funda en un evento de la historia. Y eso es interesante, no en un sistema filosófico que empezó como búsqueda especulativa, como una búsqueda especulativa, ¿no? No es como, ay, sí, una idea aquí, vamos a todos a pensar de esta forma. No, el evangelio comienza en un hecho histórico, algo que aconteció, empezó a haber sucesos. Y ahí lo importante, no fue como una idea, como usted hablaría de un Nietzsche, por ejemplo, o alguno de esos pensadores, ¿no? Ideas. Ah, no, yo tengo esta idea, empezaron a enseñarlas y entonces a la gente le gustó la idea y ay, sí, qué interesante. No. El libro de Hechos nos narra cosas que acontecieron, que un fulanito cogió y vendió todo lo que tenía y lo entregó y dijo, vea, esto pasó. Que este otro fulanito levantó a un hombre que estaba postrado en la cama, y empieza a relatar hechos históricos. No es una filosofía. Lucas como teólogo evangelista. Entonces, estamos tratando de decir cuál fue el propósito de Lucas. El primero, narrar y decir, esto pasó. Y lo otro, como teólogo evangelista, vamos a entender por qué en particular. Lucas fue un teólogo de salvación, y usted puede poner ahí, teólogo de salvación. ¿Cómo hacía Anderson? Se nota, por ejemplo, en su uso al usar la palabra salvador y salvación o salvar. Eso usted lo va a notar mucho en sus escritos. Ya aquí lo vamos a ver por qué. Si alguien se atrasa, ahí mismo me levanta la mano porque voy a pasar a la otra diapositiva. ¿Listo? No le dé cosas si se atrasa. El Evangelio de Lucas. Qué pena, se vuelve en la parte esa por ahí, esa chiquitica. Pero por favor. Lucas fue un teólogo de salvación, o escribió sobre la salvación. Ya, nene, gracias. Miren, en el Evangelio de Lucas aparece la palabra Salvador 3 veces. En Hechos aparece 2 veces. Avanzamos. Ni Mateo ni Marcos
utilizan el título Salvador para Jesús. Ninguno de ellos dos. Solo lo usa Lucas. Lucas en sus escritos como gentil, miren que todo va engranando, ¿no? Desde su perspectiva gentil, usa la palabra Salvador para referirse a Jesús. De Jesús, el Salvador. Para Lucas, desde su cosmovisión gentil, es el Salvador del mundo. La palabra salvación y salvar aparece 23 veces en el Evangelio de Lucas. Y si ustedes ya miran en Hechos, se van a dar cuenta que está incontable, repleto con la salvación, con el tema de salvación a judíos y gentiles. Judíos y gentiles, salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y entonces su enfoque en el libro de su propósito con el libro de Hechos empieza a ser, mire, hay salvación para los gentiles. Para los judíos hay salvación, pero también hay para los gentiles. Yo soy un gentil, dice él, y hay salvación para ellos. Una de las formas de entender un propósito de un pasaje es mirar la cantidad de veces que repite la misma palabra. Eso es muy importante. Si usted ve en un versículo y en el versículo repite 2 o 3 veces una sola palabra, póngale el ojo. El versículo probablemente está enfocando su idea en eso. Yo creo que vamos a pasar a este último tramo para finalizar, ¿no? Las buenas nuevas de la salvación de Dios mediante Jesús son para los judíos y para los gentiles por igual. En otras palabras, salvación para todo el mundo. No solo para los judíos. ¿Están conmigo? Amén. Ay, nene, yo me perdí en la parte donde dice Salvador, ni, en el ni. Ni Mateo ni Marcos. ¿Dónde, André? Gracias. Ya sí. ni Mateo ni Marcos. Ya. Gracias. Vamos, falta el tercer punto. El tercer punto, y quisiera arriesgarme a dárselos ya para finalizar esta lección, porque no dejarla como a medias. Voy a pasar rápidamente. Miren, Lucas como diplomático, si ustedes contemplan todo el libro de Lucas, y suponemos que este círculo es el libro de Lucas, una cuarta parte del libro, un 25% del libro, habla sobre las defensas de Pablo en todo momento. ¿Por qué dedicar tanto espacio? Les hago esta pregunta a las defensas de Pablo ante ciertos grupos de personas. ¿Por qué creen ustedes? Porque él mismo era judío y necesitaba de esa salvación y de esa defensa. Ok, muy interesante. ¿Algo más? ¿Algún aporte más? Sí. John. Ander, es que estaba mirando un poco y se me hace muy interesante que se ve más o menos en el libro de Hechos de 18 a 19 predicaciones de Pablo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es tan importante la defensa de lo que acaba de decir Cata, creo que era Cata, no sé, y aún, ¿por qué es tan importante Lucas? Por la simple razón de cada detalle contado de este hombre, porque no se le pasaba nada. O sea, Dios utiliza conforme a que Él quiere. Y simplemente lo digo yo a mi carrera. Yo no me imagino un Pedro, a la ligereza de Pedro contando cada detalle, pero Lucas sí va a cada paso a paso llevando
todo lo que pasó desde el principio hasta el fin, desde que le picó una culebra a Pablo, desde que se bajó del barco, desde que estaba encadenado, que tenía tal cosa, y cada detalle en ese libro es tan maravilloso, tanto así que aún vamos a ver desde Pedro y a estos demás hombres empezando a utilizar su don. Entonces es un libro maravilloso para que nosotros podamos seguir ahí aprendiendo en cuanto a esto. Sí. Gracias, José. Hermano Qué William. pena ahí, Ander, una aclaración, que yo lo salté ahí de una, sino que en el chat preguntan que si Pablo era, bueno, judío, sí, obviamente sí, pero yo me refería era al mismo Lucas. O sea, Lucas se dedicó a defender pues el ministerio de Pablo y la idea, que sabemos que es del Señor, de expandir el evangelio hacia todos los gentiles, porque él mismo era gentil, él mismo necesitaba esa salvación. Me refería. De pronto lo solté muy rápido. Hermano William. La defensa de Pablo es porque Pablo, siendo judío, fue enviado a los gentiles. Sabemos que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces, sabemos que la parte de los judíos no querían nada con los gentiles. Y él tenía un ministerio que era para los gentiles que entraban en el plan de salvación del Dios que ellos creían. Interesante, ¿no? Por eso le dedica tanto tiempo. Hay una razón más, de pronto, Angie. Hola, sí, sí. yo pues me traía como a pensar en una de las últimas diapositivas que tú mostraste, y es porque creo que precisamente buscaban ver la unidad que puede haber entre gentiles y judíos. Entonces, como que aclarar ese énfasis de que la salvación es para todos, no solamente para los gentiles como creían inicialmente, sino que ahí ya empiezan a incluir también no inicialmente a los judíos y ya luego a los gentiles. Entonces es muy interesante cómo mezclan esas cosas y muestran el propósito de lo que tanto Lucas hace énfasis en, que es en la salvación. Ander, hay otro detalle que se me pasó, y es que recordemos que Pablo no era de los 12. Pablo él mismo dice que él era como un abortivo. Entonces, Sí. él, toda la doctrina que tenía, él no andaba con los 12, él la recibió directamente del Espíritu Santo. Sí, es un dato muy curioso. Manchito. Pensando un poquito de que Pablo, pues, Dios le dio la capacidad, pues, de ser una persona reconocida en el ámbito nacional también. Tenía diferentes nacionalidades y tuvo la oportunidad de presentar el evangelio ante personalidades políticas. Y en vista de que aquí vamos a tocar el tema de Lucas como diplomático, creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que haya dedicado tanto tiempo a defender el ministerio de Pablo, puesto que Pablo estuvo frente a varias personalidades políticas. Interesante. Me gustan mucho todos los puntos de vista que han dado. Hay un dato que nos narra este comentarista. Dice que en el 49 después de Cristo, No, me venía a la mente que si él estaba escribiendo el libro a un gobernador, era interesante esos datos, dárselos a un gobernador, que estuvo al frente de todas estas eminencias y el Señor le libró de esas circunstancias. Es interesante ese punto. hay algo interesante que pasó con el evangelio, es que empezaron a haber muchas revueltas. Donde llegaba el evangelio había un montón de aglomeraciones, griterío, bullicio. No sé si recuerdan esa parte donde y lo vamos a ver ahí en Hechos, donde Pablo llega a Éfeso y empezó a decir, no, grande nuestra diosa Diana, ¿no? Y empiezan a gritar y dice que había un espaviento. Este comentarista nos dice que en el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma porque la llegada a Roma de los judíos convertidos al cristianismo produjo revueltas en una o más sinagogas en Roma. ¿Con qué voy con todo esto? Seguramente surgió la pregunta en las mentes de muchas personas, y bueno, ¿y por qué el evangelio está produciendo tanta contienda y tanta tensión
¿no? Tantas disensiones. Y entonces ahí entra, de una u otra forma, las defensas de Pablo. Entonces aparece Lucas como diplomático. Muy interesante lo que Joan decía. Recuerden a quién le están mandando esta carta. Le están mandando a un superior, a un gobernador o a un funcionario romano. De una u otra forma, su propósito es decirle, mire, el evangelio no es de revuelta, no es de contiendas. Miren, Pablo se defendió y Pablo decía, en todas sus defensas se lo vamos a ver, decía, mire, es que yo no he hecho nada malo, ¿yo qué he hecho? Yo simplemente estoy enseñando que Jesús es el Salvador del mundo. Pero eso generaba un montón de problemas. Lucas como diplomático, entonces, para ir finalizando, demuestra que las acciones de Pablo y por ende los cristianos no eran ilegales y que los disturbios fueron iniciados por los judíos, quienes no querían aceptar el cristianismo. No eran ilegales, es lo que él está tratando de demostrar. Mire, no, todo esto lo empezaban los judíos. Fueron iniciados por los judíos. Eso es importante. Ya vamos a hacer un cierre para que quede toda la idea un poco más clara. Y porque me pasé del tiempo, pero hoy tenía que pasarme. Les pido perdón por eso. ¿Están conmigo, no? Si les falta por copiar algo, me dicen. Yo ya voy a pasar. Hace todo lo posible de defender el cristianismo. ¿Quién? Lucas, contra las críticas, cuando escribe Hechos. De cierto modo, él buscaba demostrar que los cristianos no tenían nada que temer o no tenían que ser por qué ser juzgados como sediciosos, como subversivos, sino que eran realmente personas inocentes, legales y moralmente inocuos. La palabra inocuos yo la tuve que buscar porque me estaba comiendo, pero básicamente es inocente, ¿no? Significa inocente. Voy a cerrar acá y finalizo entonces con esta última diapositiva. Estamos hablando del propósito de Hechos. El propósito del libro de Hechos, entonces podríamos verlo en tres. El primero es confirmar la fe como historiador. Decir, mire, estos sucesos acontecieron así, 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 y confirmar la fe del que iba a leer. El segundo propósito de él al escribir este libro era enfocar la salvación. Decir, miren, la salvación es para todos, hay salvación, y empieza a regarse con esa palabra, salvación, salvar. Y el tercero era defender el cristianismo como diplomático. Tres propósitos que vas a poder encontrar en el libro de Hechos. Es como si tú coges hoy un escrito y le dejas una notica a tu mamá y le dices, mamá, mañana voy a salir a tal y tal hora, vengo a las 8 de la noche. ¿Cuál es el propósito de ese texto que acabas de hacer? Bueno, informarle a tu mamá que vas a salir a cierta hora y vas a llegar a cierta hora. Cuando Lucas escribió este texto, ¿cuál fue sus propósitos? Bueno, confirmar la fe de este hombre llamado Teófilo, que detrás estarían nosotros los gentiles, enfocar que hay salvación y defender el cristianismo. Es decir, no, es que el cristianismo no es el del problema, los judíos fueron los que se levantaron contra los cristianos.
Vamos a terminar por hoy. Yo sé que es mucha información iniciando, pero si usted puede, repásela, trate de investigar un poquito más, y si tiene dudas, pregúnteme, que si yo no me la sé, yo trato de buscarle la respuesta, de inventármela, no, de investigar también, ¿no? Entonces les animo a que continúen estudiando. Hoy vimos, entonces, el autor es Lucas, vimos el destinatario y vimos el propósito de Hechos. Vimos esas tres cosas. ¿Qué vimos hoy? El autor, Lucas, hay una evidencia externa, hay una evidencia interna que lo dice. El destinatario, que es Teófilo, y el propósito de Hechos, al él escribir. Esas tres cositas vimos hoy. Para la próxima clase, yo les voy a estar enviando el material a lo largo de esta semana, para que quizás lo mande esta misma semana para que tengan más tiempo de imprimirlo. La próxima clase vamos a estar viendo un poco sobre el contexto histórico y posiblemente algo del panorama general del libro de Hechos, por el contexto histórico del libro de Hechos, y ya luego nos empezamos a adentrar en cada capítulo. Listo, entonces vamos a orar. Me gustaría que Johan nos acompañara en oración y damos por terminado este tiempo. Nene, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos infinitas gracias, amado Padre, por ser un Dios no de teorías solamente, sino que todo tu conocimiento lo has aterrizado en los corazones de nosotros, como dice tu palabra, vasijas de barro. Y me impresionaba mucho, Señor Dios, ahorita pensar en esto que Ander nos compartía, Señor Dios, cómo tu plan se efectúa en nuestras vidas prácticas, y en el libro de los Hechos podemos verlo. No es una teoría, no es una filosofía, no es una escuela filosófica que se levantó, sino que fue la transformación de personas, gentiles, judíos, Señor Dios. Y gracias por abrirnos los ojos, Señor, a entender el peso, el poder, la magnitud del impacto de tu evangelio en esta humanidad, en esta tierra. Y, Señor Dios, somos conscientes que aún seguimos escribiendo o viviendo el libro de los Hechos, Señor Dios. Y te agradecemos, amado Padre, por tu obrar, porque esa promesa y ese mandamiento que diste, de que tu evangelio fuera esparcido, Señor Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, ha llegado hasta nuestros días. Te agradecemos, gracias por Ander, por disponer este tiempo, y por todos los hermanos que se han conectado ahora en nuestros corazones para ser fortalecidos, edificados en tu palabra y ponerla en práctica, Señor Dios. Bendice esta noche y danos descanso en Cristo Jesús. Amén. Recuerden